Jesús, la ignorancia con la sabiduría, la luz con las tinieblas, porque el hombre aunque crea que conoce a Dios no lo conoce nada. Usted y yo, aunque creamos que conocemos a Dios, apenas le conocemos. Como Moisés no miró la espalda al Señor, apenas lo conocemos de espalda, porque los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y muchas veces, hermanos, creemos conocer a Dios. Y muchas veces nosotros creemos conocer a Dios, pero mire usted cómo Dios trabaja. El apóstol Pedro, el Señor le hace una pregunta. No a él, sino al grupo. ¿Quién ustedes creen que soy yo? Y nunca se hace. Es imprudente responder con otra pregunta, pero el Señor, como es el Señor, se da el lujo de violar la gramática, se da el lujo de violar la temperatura, los tiempos. Él se da el lujo y viola la gramática. Y él le dice a Pedro, ¿y tú y ustedes quién creen que soy yo? Importante pregunta. Que Él es el Señor para nosotros. Y en el siglo XXI la iglesia puede hacerse la pregunta, ¿realmente quién es Dios? Dios es uno de los misterios más grandes que hay, hermano. Aunque se ha revelado a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, hoy la iglesia, si muchos de nosotros nos hicieran un cuestionario, muchos de nosotros creo que reprobaríamos el cuestionario. Porque no hemos aprendido a conocer a Dios a profundidad. Lo conocemos así de largo como de silueta. Y para conocer a Dios, hermano, hay primero tener unos pasos importantes, como le enseñó el Señor a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de San Juan. Cuando preparaba este mensaje, hermano, y el bosquejo del mismo, me hice esta pregunta: iglesia del Señor, roca de salvación. La hago y la comparto con ustedes. Y la primera pregunta que me vino a la mente es: ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes la componen la iglesia del Señor? ¿Qué realmente, para qué fue creada la iglesia de Dios? ¿Qué función tiene dentro de la humanidad la iglesia del Señor? ¿Qué te hace ser miembro de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tú eres miembro de la iglesia realmente de Jesucristo? ¿Somos miembros de la iglesia de Cristo? Mire, son varias preguntas y las puede ir elaborando en su mente sin quedarse ni atrás en una respuesta. Tal vez usted en una esquina se trancó en esa respuesta. ¿Qué te hace ser miembro vivo de la iglesia del Señor? ¿Quién es nuestro líder máximo? Si alguien puede decir su nombre. ¿Cómo se llama el líder máximo de la iglesia? Jesucristo. Pasaron, ahí pasaron. Ok. ¿Cuál es su misión de la iglesia en la tierra? ¿Usted sabe por qué usted está aquí? ¿Por qué nosotros nos reunimos domingo a domingo o semana por semana? ¿Por qué nosotros nos reunimos y para qué nos reunimos? ¿Sabemos la iglesia cuál es nuestro objetivo? ¿Salen nuestros hijos para qué ellos están buscando el rostro de Dios y para qué nos reunimos? Si hay veces los padres no saben, estamos en la iglesia y no sabemos realmente para qué estamos en la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Alguien sabe cuál es la misión de la iglesia? Es una pregunta retórica. ¿Para dónde va la iglesia? ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Dónde nosotros nos vemos dentro de 20 años, amada iglesia? ¿Cuál es su futuro? ¿Por qué y para qué estamos en Union City formando este grupo llamado la iglesia? ¿Qué nosotros? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es nuestro trabajo? Así como este instrumento de música que el creador, el fundador, el que lo creó para dar música. Así la misma iglesia, ¿para qué fuimos creados? ¿Qué función hacemos en medio del mundo? ¿Qué lugar ocupamos dentro de las autoridades? ¿Y cuál es nuestro funcionamiento? ¿Me está siguiendo? ¿Tiene la iglesia del presente respaldo de Dios? ¿Tenemos respaldo de Dios? Amén. Hermana Flor, ¿tiene respaldo de Dios la iglesia? Amén. ¿Por qué muchos grupos dicen ser la iglesia verdadera y los pentecostales decimos que nosotros somos la iglesia verdadera? ¿Dónde está la iglesia verdadera?
¿A dónde está la iglesia verdadera? ¿Qué es lo que nos califica a nosotros? ¿Cuáles son las características de nosotros para ser la iglesia verdadera? Aleluya. Me estoy gozando en mi introducción. ¿Tiene autoridad la iglesia verdaderamente en la tierra para atar y desatar hoy mismo? ¿Tenemos autoridad, hermano? ¿Hay autoridad en el pueblo de Dios? ¿Quién nos dio esa autoridad? Jesucristo nos dio esa autoridad. ¿Puede el diablo contra la iglesia? Porque Él fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Y a quién le dio la llave el Espíritu Santo para poder abrir y cerrar cuando quiera? A la iglesia. ¿A quién fue? A la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Diga usted conmigo, tengo la autoridad, tengo la llave para atar y desatar. ¿Tiene una llave en su bolsillo? Ana Flor, préstame una llave. Gracias, hermano. ¿Para qué sirve una llave? Estas llaves no son mías, son del hermano Rosalillo. Y este hombre anda una, dos, para el cofre, para el carro, para el basement, para el látigo, para la puerta de escape cuando viene el de la renta, para la entrada al trabajo, para el baño de emergencia y... Ok, la caja fuerte. That's good, donde está el money. El único que sabe el funcionamiento de esta llave es el dueño. Y Jesucristo, cuando le entregó la llave a la iglesia, le dijo: a ti te doy la llave del cielo y de la tierra, del infierno y de la muerte. No se la dio a la secta, no se la dio a otra persona, no se la dio al partido político, no se la dio a los que vivían al lado, se la dio a la iglesia de Jesucristo. Como iglesia de Jesucristo tenemos una llave. Y esa llave abre y cierra. Cuando la iglesia dice se cierra en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, pastor? Cuando decimos se cierra. Y cuando cerramos abre, porque tenemos toda autoridad de parte de Dios en nuestras manos. Lo único que pasa es que a veces no sabemos usar la llave. Pero las llaves son de nosotros. Si este hombre me la presta y no la sé usar, yo ando perdido con esta llave. Como nos pasa muchas veces, hermano. Tenemos la llave, tenemos la autoridad y no la usamos. ¿Y cuál la abrimos? El hermano se te está muriendo, está enfermo. ¿Y cuál uso, Dios mío? Ay, pastor, ¿y cuál uso? Hermano Rosalío, ¿cuál es? Diga, se me está quemando la mujer, se me muere. La iglesia de Dios tiene que saber usar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. La iglesia de Dios tiene que saber para qué, por qué y quién nos envió a este mundo. Dijo el Señor Jesucristo: porque nuestra ciudadanía, a través del apóstol Pablo, no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Y todo lo que la iglesia tiene viene del cielo. La llave, hermano, de la sanidad está en las manos del Señor. Y la puesta en la iglesia, hermano, y la tenemos que usar en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué el enemigo, el diablo, se ensancha como se ensanchó en el valle de Sela, aquel grandote gigante enfrente del pueblo de Israel, hermano? Porque ninguno tenía la llave y el poder, la autoridad de parte de Dios. El líder de aquel entonces, llamado Saúl, la había perdido. Ven que muchacho. Nosotros hoy en día tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones que nosotros somos la iglesia de Dios. Y nosotros tenemos autoridad aún por principados, potestades. Satanás no puede contra nosotros. En el nombre de Jesús. No hay principado que pueda contra la iglesia de Cristo. Eso se lo tiene que creer usted. Eso se lo tiene que creer usted. Me lo tengo que creer yo. En el nombre de Jesús. Decía un filósofo que 100 veces diciendo una mentira se convierte en verdad. Y la palabra de Dios para mí es la verdad. Esa es la palabra de verdad. Y si el Señor le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, es que Pedro se la creyó que él era la roca. No era la roca original, pero era un pedazo de roca. Nosotros no somos lo que el mundo dice que somos. Nosotros somos lo que dice Cristo que somos.
Y nosotros somos la iglesia del Señor, la ungida, la lavada con la sangre del Cordero. Aleluya. Eso no me lo dijo el presidente norteamericano, ni el presidente de Nicaragua, ni Hugo Chávez, ni Fidel Castro. Eso me lo dijo Jesús hace 2000 años y eso yo lo creo. Y no es una mentira, es una verdad. Soy la iglesia de Jesucristo, los lavados con la sangre de Jesús. Somos la iglesia del Cordero. Nos vamos a sentar un día a la par de Dios, hermano, donde nadie se va a sentar jamás. Aleluya. Tenemos privilegios en Jesús, Ronaldo. No te sueltes del Señor, varón. Mantente agarrado ahí de Dios, hermana. No se suelte, no se suelte, porque en Cristo somos más que vencedores. Para la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Somos la iglesia de Jesús. Cuando alguien lo salude en la calle y le diga, ¿y tú quién eres? Hay gente, hermano, que no da un peso por la vida de otro. Usted le diga, yo soy un lavado por la sangre de Jesús. Soy el hijo del rey, y como hijo del rey soy un príncipe del ejército de Jehová. ¿Me la crees? ¿Te la crees? Yo me la creo, no por esta corbata, sino por cómo yo vivo en el Señor. Porque el príncipe tiene que vivir como príncipe. Tiene que mantenerse en calles de oro, mar de cristal, en la blancura del Espíritu Santo. Porque aquí, hermanos, somos príncipes, pero vivimos como pordioseros. Y somos la iglesia del Señor. Hay veces andamos lipidiando una oración y tenés la llave ahí en tu casa, porque el Señor le dijo a la iglesia, estas son las llaves del reino de los cielos, para que ates y desates. Hermano, suelte la boca, hermano, suelte los labios. Dígale, Señor, yo soy tu iglesia. Tenemos la llave y esto se lo da a todo aquel que es lavado con la sangre de Jesús. Todos nosotros tenemos la unción. La sangre del Cordero está aquí. Aquí está marcado este hombre con la sangre del Cordero. Y él no solo marcó hombres, él marcó mujeres. Marcó mujeres para llenarla con el poder de Dios. Usted, hermano, no es cualquier chipichapa o chipichape. Usted es la hija de Dios. No deje que ningún hombre le ponga la mano. Repréndalo en el nombre del Señor, que le consuma la mano si la toca. Y si a ustedes los hombres, la mujer lo toca y le pega, también que se le consuma la mano. Porque hay mujeres que le dan, hermano, a ellos de este lado. Sí, hermano. Usted no se ha dado cuenta de casos ahí de primer impacto y cosas. Dice el ojo del hombre así, morado, 3 dientes menos, el pelo arrancado, casi lo mata. Y dice, mi esposa me dio, hermano, hágame una colecta ahí porque esa mujer es un diablo. Sí, hermano, esta cosa es para los dos. Mira, hermano, afronta el día de todo. Alaba. Alabado el nombre del Señor. ¿Tiene la autoridad la iglesia de Cristo, sí o no? Somos un ejército. Diga usted, soy el ejército de Jesús. Somos el ejército victorioso de Jesús. Y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sígame, hermano, sígame, porque este evangelio es de loco. Me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para conquistar, para ganar, para derrotar al enemigo, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! No somos cualquier chorreado, hermano. ¿Usted cree que es cualquier chorreado? Usted tiene el espíritu del Nazareno dentro de usted. El espíritu del Nazareno está sobre mí. Y me ungió, como dice Isaías 61, me ungió con poder para darle vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, darle lengua a los mudos que no pueden hablar. Hay mucha gente muriéndose alrededor nuestro y no usamos las llaves, hermano. Como iglesia de Cristo tenemos toda autoridad. Una vez me recuerdo una hermana llorando y me dice, ay, hermano Marlon, ayúdeme, estaba dando mis primeros pasos en el ministerio. Y ya enseñaba ahí mis 3 cositas, no con mucha autoridad, así tiraba mis roquitas, mis manacitos, así. Me lo devolvían en piedra, así. Y se me acerca esta hermana y me dice, ay, hermano Marlon, fíjese lo que me está pasando. Llamé al pastor para que orara.
Llamé al diácono para que no nadie me conteste. Y yo me puse a pensar. Y ya llamó, y yo hermano, allí en ese litigio. Y entonces viene el Espíritu Santo que está activo en medio de nosotros y me dice, pero si tú tienes la autoridad. Hermano, la hermana estaba muriendo. Y llamó a 3. Los teléfonos de nosotros se van a cerrar muchas veces. Pero el teléfono del cielo jamás va a estar cerrado para la iglesia de Jesucristo. Usted llame las 24 horas que Él va a estar ahí. La iglesia de Jesucristo tiene línea directa con el Espíritu Santo y a la hora que usted quiera, hermano. A la hora que usted quiera. ¡Aleluya! Él va a estar allí para responder. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Un día vamos a hacer un culto de milagros, pastor, aquí. Yo tengo como unos 80 milagros que el Señor ha hecho en mi vida, palpable enfrente de mis ojos. Donde yo he visto mover la mano de Dios. He visto detenido a Satanás a punto de matarme, hermano, en el nombre de Jesús, y lo he rechazado. La guillotina del diablo estaba sobre mí, una daga como de 24 pulgadas, me iban a clavar por la espalda y el Espíritu Santo vino sobre mí y lo detuvo. Yo no sé de dónde salió esa mano. Porque el Señor cuando te llama y te pone el ojo, hermano, ahí el Señor va a estar contigo. Nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar. Aunque te quiera tocar, te quiera matar, te quiera destruir, la mano del Todopoderoso, del Omnipotente te va a cubrir. Porque eres la iglesia de Jesucristo. Hay una marca en tu corazón, hay una marca en tu espíritu, hay una marca en tu alma que es la sangre del Cordero. Y donde está la marca del Cordero, el diablo no puede tocar. Él va a querer penetrar, pero no va a poderte tocar. Aleluya. Hay muchas hermanas y hermanos con temores, con enfermedades, pero en el nombre de Jesús la rechazamos. En el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre, hermano. Diga Jesús. Jesús. Hijo de David. Ese es mi rey. Aleluya. Hermano, la iglesia tiene power. Pero el diablo ha querido mostrarnos otra película, otra panorama. Y mira lo que sucedió allá. Y mira lo que sucedió con este. Y comienzan a temblar nuestros huesos. A mí me ha pasado, hermano, que yo estoy contento y de repente viene una tromba por ahí, hermano. Y yo siento el rugir de un ejército a caballo que viene sobre mi vida. Y yo siento gigantes que se acercan como langostas sobre mi vida. Y cuando oigo ese rugido, hermano, yo digo, me van a devorar. Pero gloria al Señor, como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. El hermano, el Señor estará ahí contigo. No importa que ruja el diablo, no importa que la cabalgata se oiga fuerte o que vienen millones sobre ti. ¡Aleluya! Párese enfrente de él y dígale, te detengo, Satanás, en el nombre de Jesús. Use la palabra, use la voz. Hay muchos de nosotros estamos amedrentados por el diablo y él juega con nosotros. Pero ¿sabe por qué, hermano, pasa eso? Porque usted no se mete en las escrituras. La palabra de Dios es el nutriente espiritual del cristiano. Nosotros como seres espirituales y físicos necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Hay quienes no nos nutrimos de la palabra y estamos flaquitos, raquíticamente. Como el que no se nutre, no se alimenta bien, cualquier viento de gripe, hermano, lo tumba. Coma sus frijoles, su asopado, su gallina india ahí en el vivero, su bajito, su chancho con yuca, su pebre. Estos no saben lo que es pebre, ¿no? Estos se están imaginando un pavo real volando. No, eso no es pebre, hermano. Pebre es algo rico. Hay que alimentarse al primer hervor. Mi papá, ahí está mi viejo, mira. Ese viejo, lo alimentaron como no había billetes, 3 granos de frijoles al primer hervor, todos se repartían el agua, al primer hervor de frijoles negros, ¿verdad? Ese viejo, mira, 74, y mira, ¿está qué? Buscando novia está. Santo. Entonces la iglesia de Cristo, hermano, tiene que fortalecerse, nutrirse. Hermano, haga la prueba, hermano.
Métase con Dios. Lea la palabra. Aparte un tiempo en el Señor, en la palabra. Y usted se va a sentir como pavo real. Cualquier enfermedad que se le venga, hermano, le va a decir, lo va a ver como langosta, como miraron los dos espías que mandó el Señor. No, ellos son grandotes, pero ellos nos miren como langostita al lado de nosotros. Eso se cae. Pero cuando pasa de inversa, nos identificamos con los otros 10. Uy, esos son gigantes, ni siquiera nos parecemos piojos al lado de esos gigantes. La iglesia de Jesucristo tiene que armarse en autoridad en este tiempo, hermano. Y yo le voy a decir algo y no se asuste, vienen tiempos malos y peligrosos. El tiempo de las pestes. Y nosotros no vamos a pasar desapercibidos a ese, pero a nosotros no nos tocará. Y si alguna peste de estas se infiltra, hermano, usted tiene la autoridad y el poder en Dios para rechazarla. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Mira, este está temblando. Tranquilo, brother. Relajado, relax. Se le vieron los ojos, hasta se le volteó lo blanco para adentro y lo negro para afuera. No, hermano, tranquilo, muchacho. No agarres la Biblia solo cuando venías a la casa de Dios, man. Alimentate, cométela. A su nombre. ¡Gloria! Y a su gloria. Más gloria. Amén. Somos un ejército del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice. O yo lo voy a leer, usted apunte. 2 Corintios 10:4, ¿qué es lo que dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 10:4, hermano? ¿Qué es lo que dice? De 2 Corintios. Amén. Vamos a leerlo todos juntos para que lo compartamos, hermano, y esto vitalice su espíritu. Amén. ¿Qué dice 10:4? 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir, hermano, que van a haber saetazos de pensamiento que nos van a cautivar y nos van a tener en temores y nos van a hacer sucumbir, y nuestra fe puede flaquear. Pero nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento, hermano, no hay ejército que pueda con el pueblo del Señor. ¿Oyó eso, hermano? No hay nada más triste que ver un ejército temblando, que un ejército con miedo, que una familia con temores. Falta el Señor ahí en esa familia. En el nombre de Jesús. La iglesia del Señor fue puesta hace más de 2000 años y nació en el corazón de Dios, pero ella tiene su trascendencia antigua. Y hay una analogía quiere decir análisis profundo sobre el contexto, sobre la procedencia de las cosas. Y hay una analogía profunda que cuando Dios hizo al hombre, pero antes de hacerlo, los primeros 6 días, dice que todo lo hizo lindo, todo lo hizo hermoso, hizo los animales. Pero cuando Él miró alrededor de Él, no miró nada parecido a Él. No miró nada parecido a Él que se pareciera a Él. Y dijo Él, es tiempo de hacer algo que se parezca a mí. Por eso yo cuando me casé, yo le dije, Flor, quiero traer un bebé al mundo que se parezca a mí. Y ahí está el clon. Ustedes conocen a mi hijo, hermano, es una gota de agua, con el color de ella, pero igualito a mí. Y le digo a ella, pues, no estoy conforme, vamos a perfeccionar la obra. Y traemos a la bebita, vamos a perfeccionar esta cuestión, le dije. Y vino la chavala igualita a mí. Paremos la máquina, le dije, porque solo yo pego y vos nada. Porque la guapa del grupo es ella, y es blanquita, y yo negro. Ha enviado, pero parado. Hoy estoy más aquí en América con los gel y todo eso, mire, guapona estoy. Pero verdad, cuando me conociste, verdad, me hacía así ella, ay, me cortaste, me decía. Sí, hermano. Entonces Dios, cuando miró eso en el huerto, dijo, no, voy a hacer a alguien. Y hizo al hombre.
Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas y las hace con un propósito. Alguien que lo representara al Señor. ¿Y quiénes son los que representaban al Señor? Los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Hizo un hombre, hizo una mujer. Procediendo el tiempo, ustedes saben la historia, el hombre cae, le falla al Señor, se reproducen los hombres, pero Dios no pierde de vista lo que Él quería formar. Él miraba, hermano, usted cree que si Dios hubiera querido hacer este mundo, hubiera sido, el mundo no se hubiera esparcido. El globo que tenemos hoy, el terráqueo, no fuera del tamaño que es, hubiera sido un globito chiquito, como para unos 2 millones de personas. Hermano, hay 6 billones de gente ahora, de los cuales los chinos y los indios son los más grandes en el mundo. Ellos ya no se cuentan por millones, se cuentan por billones. Y Dios, teniendo ese principio, expande la humanidad, expande. Y de ese grupo que estaba esparcido en el mundo, la torre de Babel se esparcen y Él escoge un grupo. Le hace un llamado a un grupo y lo separa para la gloria de su nombre. Hace el pacto con Abraham, se mantiene produciendo y el Señor viene haciendo seguimiento a tal grado que lleva a esos hombres a llevarlos a 12 hombres. Y de esos 12 hombres se convierten en 70 en Egipto. Y de esos 70 se multiplican y cuando salen de Egipto hay más de 2 millones de judíos. Era el pueblo de Dios. Él los escogió. Cuando Él los mete al Sinaí le dicen, vengan nenes, vamos a darle los mandamientos. En el libro de Éxodo le enseñan mandamientos. Le dice, ustedes van a ser la luz de mis ojos. Yo quiero que donde quiera que vayan, ustedes lleven el arca. Donde quiera que ustedes vayan, adoren mi nombre. Él escogió un grupo. Estaba pensando en la iglesia, sí o no, iglesia. Él estaba pensando en la iglesia. Pero Él estaba pensando en una iglesia diferente. Una iglesia santa. Una iglesia pura. Una iglesia que enarbolara el nombre del Señor. Viendo a los judíos. Me encanta Dios cómo trabaja, hermano. Y me encanta Dios cómo ha manejado el asunto. Hay muchas cosas que yo no entiendo de Dios y una de ellas que no entiendo es ¿por qué le permitió a Satanás mantenerse libre, limpio después que el hombre pecó? ¿Por qué le permitió y le dio un luz verde? Y una de las respuestas enfáticas y teológicas es que la única manera de Dios probar al hombre era a través de Satanás. Él era el instrumento de prueba. Viene Cristo, lo derrota en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos dice que lo exhibió públicamente y lo derrotó. Pero después de la levantada de Cristo, Él deja 12 apóstoles, no incluyendo a Judas, pero nos damos de cuenta que estos 11 hombres, aunque el Espíritu Santo, como dijo el Señor, dejaría un consolador, ellos se enfrentan, hermano, a la persecución. Ellos se enfrentan, hermano, contra el mismo diablo suelto. Y hoy la iglesia, después del siglo XXI, hoy nos seguimos enfrentando con ese mismo personaje. Pero ¿qué pasó con Dios? Yo no te entiendo, Señor. ¿Por qué lo dejaste suelto? Si Jesucristo lo destruyó, lo mató, lo exhibió, lo venció en la cruz del Calvario, ¿por qué Él sigue suelto? ¿Nunca se ha preguntado eso, estudiantes, maestros? ¿Verdad que da un corajito, hermano? A veces yo me quisiera, hermano, fajar con Satanás y decirle, dale, vente, acabemos. Yo voy a ser el líder de la humanidad y destruirlo, para que ustedes sean libres. ¿No dicen amén a eso? Yo me presento, hermano. Pero si Jesucristo lo hizo hace 2000 años, gloria al Señor. Pero entonces cuando este personaje viene, hermano, la iglesia del Señor es todavía atacada peor todavía, hermano. La persecución estaba sobre los judíos, sobre la iglesia del Señor naciente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cristo es nuestro vencedor o no es nuestro vencedor? ¿Él venció o no venció? ¿Es nuestro líder o no es nuestro líder? ¿De qué manera Él venció y por qué nosotros seguimos sucumbiendo a los ataques del diablo? Muchas preguntas y hay muchas respuestas. Y una de las respuestas, hermano, más enfáticas que tenemos nosotros los seres humanos, la iglesia de Cristo, es que el Señor se fue, pero nos dejó armas espirituales. Porque la iglesia del Señor se hizo expandir a toda la humanidad.
La nacida de la iglesia en aquel entonces, la iglesia apostólica, era expandir el evangelio a toda la humanidad, de traer el mensaje a la humanidad. Y nosotros podemos verlo desde la salida de nuestro Señor Jesucristo. Él parte a los cielos y Él deja un consolador. Y también Él no solamente deja un consolador, sino que le deja armas activas, poderosas en Él. Y Él quiso hacer una prueba con los 70. Mandó a los 70 y dijo: a todo donde vosotros entréis, lo que atéis y desatéis será desatado. Donde habían enfermos, sanar, poner las manos en los enfermos y ellos sanarán. ¿Le dio autoridad, sí o no, hermano? Ellos tenían autoridad. Tanto fue así, hermano, cuando regresaron los 70 de regreso, ellos venían contentos y le dijeron: Jesús, los demonios se nos sujetaban, los paralíticos eran sanos, los ciegos miraban, y ellos venían contentos. Y el Señor: ¡Ey, relax! Porque nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, hermano. Muchos buscamos los dones en las iglesias y queremos posiciones en las iglesias. Pero lo más importante es lo que le contestó Jesús en ese momento a los 70. Nene, están contentos, vienen felices, pero alegraos que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque ellos echaron demonios. Y eso alegra, hermano. Eso fortalece y uno hace el trabajo. Pero aquí lo más importante, hermano, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Iglesia del Señor, ese es nuestro objetivo. Estar inscrito en el libro de la vida, gloria al Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, yo he visto hermanos peleándose por puestos, queriendo agraciarse con los pastores y trayéndole cosas bonitas, ropa, esto y lo otro. Hermano, y esto no funciona de esa manera. De la manera que funciona es con el que te tienes que congraciar es con Dios. Con Él es que tenés que congraciarte. Y de la manera que la iglesia se va a congraciar con el Señor es vivir en santidad. Vivir la palabra en obediencia, viviendo para Él, guardándose para Él en santidad y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Lo demás es añadidura. Porque se van a quedar los ministerios, se van a quedar los dones, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Iglesia, esa es una iglesia madura que está bien puesta los pies sobre la tierra. La iglesia del Señor tiene que saber que nuestra estadía aquí es pasajera, pero los dones, los ministerios son pasajeros también. El día que el pastor deje de ser pastor y yo maestro, hermano, mi seguridad, lo que me da la entrada al cielo es que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo tú estás viviendo con Dios? ¿Cómo vives fuera? ¿Cómo vives dentro? ¿Estás viviendo en santidad para Dios? Eso es lo que te garantiza la entrada al reino de los cielos. Entonces, préstame la llave de nuevo. Escoge una llave, varón, la que tú consideres que es la más importante. Este va a agarrar de los billetes, vas a ver. Mira, la del cofre de 20 pesos que tiene. La más importante. Yo no sé si es la más, pero es la más importante. Dentro de todas estas llaves para la iglesia, hermano, el ministerio va a pasar. Van a pasar los ministerios, van a pasar los dones, van a pasar los tiempos, hermano. Pero esta llave, aleluya, esta llave es la de la salvación del reino de los cielos. Aleluya, tenemos que tener la llave de la entrada al cielo limpia para con Dios. Es el tiempo que la iglesia sepa que nuestra salvación vale más, hermano, que posición en la iglesia, que prediquemos o no prediquemos, fuera o dentro de la iglesia. Esta llave para mi hermano es la más importante y la llave mía de entrada a los cielos es mi salvación. ¿Cuántos están salvos en esta tarde? ¿Cuántos tienen la llave, aleluya, para entrar al reino de los cielos? ¡Aleluya! Hermana Rosita tiene lista su llave. Cuando usted salga, hermano, usted tiene que tener la llave de la salvación. Aleluya. Olvídense de lo demás. Y el mensaje concluye con la salvación de nuestras vidas. Haga su trabajo acá. Predique la palabra fuera y dentro fuera y a tiempo y fuera de tiempo. Sírvale al Señor en el ministerio. Haga feliz a su esposa y a su esposo. Cúmprale los caprichos a los niños. Sea buen trabajador. Pero si usted perdió su salvación, lo perdió todo.
Dijo el apóstol Pablo: ¿de qué me sirviera a mí haber sido heraldo para muchos y al final haber perdido mi alma? ¿De qué nos sirviera predicar por 20 años este evangelio desde los púlpitos y al final me quedo fuera? No, amada iglesia, nuestro destino es el cielo. Amada hermana, amado hermano, su destino es el reino de los cielos. Aleluya, joven. Tu destino es el reino de los cielos. Iglesia, una iglesia madura ocupa todas las llaves porque hay que usarlas. Llaves de sanidad, llaves de ministerio, llaves de consejería, llaves de hermandad, de todas las cosas. Pero la llave mayor que debo cuidar es mi salvación. Que tu salvación esté segura en las manos del Señor. Porque aquel día que suene la trompeta no la vamos a oír, tal vez estemos muertos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero y la oiremos la voz del Señor. Y cuando nuestros ojos se abran, iglesia del Señor, ahí entraremos. Apartate, chaval, que estás estorbando. Voy directo para la puerta de la eternidad. Apártese, hermano, quítate vos, date. Porque esto es algo entre tú y Dios. Entre Dios y tú. El día, hermano, que te pase como a Saúl, que perdió su conexión con Dios y sea desechado, ese día llora con lágrimas de muerte tu salvación. Hermanos, cuando esa salvación se nos va de las manos, lloramos, hermano. Porque todos nosotros le hemos fallado a Dios alguna vez. Y hemos llorado nuestra salvación con temor y temblor porque no sentimos su presencia. David le falló al Señor y no sentía su presencia. Él escribe el Salmo 51 y le dice: mientras yo callé, mis huesos se envejecían. La iglesia tiene que saber tratar con su Dios y usar todas las llaves del Espíritu Santo, de poder, de autoridad, pero la llave mayor es la entrada al reino de los cielos. Iglesia, en esta tarde, gracias, varón. ¿Me puedes decir el secreto de esta llave? Sí, es para entrar aquí a la casa de oración. Amén, una santa Rosalía, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos con Él? Amén. ¿Cuántos nos vamos con Él? Amén. Si ahora mismo nos morimos todos, hermano, nos vamos con Él. Pero dígalo, allá tres se quedaron sin decir nada. Nos vamos con Él, hermana. Hermana Yesenia. Hermana Yesenia. Hermana. ¿Lo intentamos de nuevo? ¿Nos vamos con Él, sí o no, hermano? ¿Nos vamos con Él? Esta es la grandeza del pueblo de Dios. Irnos con Él. Me voy con Él. Oh, pastor, mírenlo, está calladito. ¿Nos vamos con Él, pastor? Ok, cuidado, pastor. No vaya a ser que todos nosotros nos vayamos y el pastor: ay, open the door, please. Porque el pastor es bilingüe. No, pastor, aquí nos vamos todos, yo, pastor. Y nos agarramos del Señor. Conclusión. Yo quiero que nos vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 1. Y si no lo jalamos, Amén. No se puede, hermano. I'm sorry. Concluyo con esta palabra, hermano. Apenas se va a ir. Vamos a irnos, esa palabra yo quiero que usted la abra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Quiero cerrar con este mensaje, hermano. La iglesia del siglo XXI es el tema de este mensaje. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Tenemos poder, sí o no, hermano? Hay poder en la iglesia del Señor. Capítulo 19, verso 1 dice, mire lo que dice ahí, hermano. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea que no eran 2, 3 pelados, hermano. Era gran multitud que decía: aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Dígalo más duro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. amén. Salvación y honra y gloria y poder con el Señor Dios nuestro. Amén. Versículo 6 dice:
y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cuál era esa multitud? Amén. La iglesia del Señor, aleluya. Por eso no tenga temor de gritar, hermano. Gritemos con júbilo que el Señor reina sobre nosotros. Amén. Aleluya, sin temor. Si antes gritábamos en el estadio, ¿verdad? Cuando íbamos a ver al Firpo contra el Salvador. Amén. ¿Verdad? Dale, patea la patada. Y cuando llegaba a la casa, un té a hacerte la mujer. Ay, todo desgarrado, hasta el doctor a gastar. Y ahora desgarrémonos en el Señor, hermano. Brinquemos y saltemos. ¿Se acuerdan que el mensaje que predicamos, que los grandes también danzan? Aleluya, David danzaba en la presencia del Señor. Y aunque la mujer le dijo, tú eres vil, más vil me haré para la gloria del Señor. Adoremos y adoremos al Señor, sin temor y sin miedo, sin pena. Aleluya. Porque eso es lo grande de la iglesia. La iglesia del Señor adora con júbilo, con deseo, con amor, con gracia. Que se sepa en el cielo que la iglesia de Roca de Salvación sabe adorar a Dios. Que el rey se sienta y diga, oh, estos muchachos sí me adoran. Los voy a bendecir con dones. Úsalo, Señor. El Espíritu Santo, ve y dame dones. Ahí. Estas mujeres, ahí. Hermano, y cuando vemos las iglesias, hermano, con poder y autoridad, no hay diablito que se quede parado por ahí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que estás hablando tú en lengua. Interpretan a la lengua aquí. Ok, terminamos, hermano. ¿Qué dice? El verso 6. Y oí gran voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas. Porque los pentecostales somos los únicos que adoramos al Señor. Que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrarémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Se ha preparado, nos estamos preparando. No nos vamos a ir a preparar, nos estamos preparando ahora. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? ¿Por qué el lino fino, hermano? Porque a la boda que vamos a ir es un banquete de la realeza. O nos vamos a ir con vestido de prato, donde yo me he visto bueno, bonito y barato. Con 50 me traigo 3 trajes. ¿Sí o no? Iván, de ahí compramos, no te hagas. Yo te he visto 3 veces ahí salir de ahí. ¿Sí o no, hermano? Nos vamos a vestir con vestiduras que valen. ¿Y sabe quién construyó esa vestidura? Se llama Jesús, el caballero de la cruz. Él hizo nuestra vestidura y la confeccionó a punta de sangre. Y esas vestiduras son linos finos, aleluya, que hasta el mundo no la reconoce el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Hay poder o no hay poder, hermano? Alabado el nombre del Señor. Y termino diciendo, y a ella se le ha concedido, el verso 8, que se vista de lino fino. Y también, ¿qué más? Limpio y resplandeciente. Así que la iglesia tiene que brillar. No brillar con luz propia, brillar con la luz de Jesús. Porque cuando la iglesia quiere brillar con brillo propio, hermano, nos caemos. Nos venimos al piso, porque lo que nosotros producimos es muerte, mas el Espíritu edifica y levanta y bendice el Espíritu Santo. ¿Quiere ver una iglesia carnal, pechugona? Una iglesia espiritual, hermano. Ay, ay, ay. Hermano, no hay diablo que pegue 2 brincos aquí adentro. No hay enemistad que caiga con los hermanos, porque le caemos encima. No con piedras, sino con el Espíritu Santo. Hay que arreglar para que Él fluya. Que fluya entre los músicos, que fluya entre los predicadores, que fluya entre las damas. El poder de Dios sobre las damas. ¿Por qué? Estamos unidos en el poder de Dios. Y esa es la iglesia que vence, la iglesia poderosa, de lino fino y resplandeciente. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es menester que yo mengüe para que Él crezca. Es menester que la iglesia mengüe. Es menester que la iglesia se olvide de sus cualidades, de nuestras características, para que lo pongamos a Él. Sed manso y humilde, dijo Jesús. Porque la mansedumbre y la humildad, el brillo de Jesús va a renacer. Dicen conmigo amén, hermano. Aleluya. Los músicos tienen que brillar no con luz propia, con la luz de Jesús. Unción de Dios en esos dedos. Unción de Dios en esa garganta. Aleluya, porque hay poder en el Espíritu Santo de Dios.
Y a su nombre. Y a su gloria. Lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esos somos nosotros. Que te calumnien, que tú no sirves, que tú no haces, que tú pero sea justo con todo mundo, hermano. Aplica la justicia de Dios. Ame, no como aman los hipócritas. Ame como ama un siervo de Dios. Transparentemente, no haciendo acepción de personas. Ame a su vecino, a la del pelo corto, y ame a la del pelo largo. Ame al que no habla inglés y al que es bilingüe también. ¿Sí o no, hermano? Ame al que tiene, que viene con una cacharpa como la mía del 80, como alguien que viene con un 2014 como Iván. No te estoy dando propaganda, brother. Amémonos el igual, hermano. Al hermano Joel, que tiene una cacharpa del 70, humeando ahí, le baña todo el humo y el traje nuevo se lo baña. ¡Ábrelo! ¡Aleluya! Como al pastor que tiene un 2015. Santo, estoy profetizando, pastor. Ok, pero amémonos la iglesia. Las vestiduras de lino fino, hermano, son las acciones lindas de los santos. Así que actúe como que Cristo está en usted. Hermana, yo te amo, te quiero, te aprecio. Cuando usted abrace a un hermano o a una hermana, abrácela con amor. No haga vení chaval. Este chaval lo quiero mucho. No se va a notar la sangre porque anda de rojo. Vení abrazando. Ay, te amo, hermano. Ay, qué bello eres. Como es roja la camisa, ni se nota. Y después se lo va. Ay, te amo. Él sabe. ¿Y por qué te reí? Él sabía que le estaba haciendo algo. Eso no obra la presencia de Dios, menos que te vas a vestir de lino fino, hermano. ¿Sí o no? Ame con todo amor, con cordura, con pasión, con esa ternura que nos caracteriza a los hombres de Dios. Jesucristo estaba muriendo en la cruz y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, pastor, aterricé. Y el último dice, como estamos en Santa Cena, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos Santa Cena hoy. Tenemos Santa Cena hoy. Nos sentamos a la cena. Bienaventurados los que son llamados a la cena. ¿Cuántos se sientan hoy en la cena? Y sentarse a la cena es un privilegio, pero un compromiso. Todo está bien con tu hermano, todo está bien con tu hermana, todas las cuentas están pagadas, o hay una deuda grande que pagar. No te sientes a la mesa antes de pagarle las cuentas al Señor. Iglesia de Dios, póngase de pies. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos con Él? ¿Cuántos nos vamos con Él? Si ahora mismo nos morimos todos, hermano, nos vamos con Él. Pero dígalo, allá tres se quedaron sin decir nada. Nos vamos con Él, hermana. Hermana Yesenia. Hermana Yesenia. Hermana. ¿Lo intentamos de nuevo? ¿Nos vamos con Él, sí o no, hermano? ¿Y nos vamos con Él? Esta es la grandeza del pueblo de Dios. Irnos con Él, me voy con Él. Oh, pastor, mírenlo, está calladito. ¿Nos vamos con Él, pastor? Ok, cuidado, pastor. No vaya a ser que todos nosotros nos vayamos y el pastor, ay, open the door, please. Porque el pastor es bilingüe. No, pastor, aquí nos vamos todos, yo, pastor. Y nos agarramos del Señor. Conclusión. Yo quiero que nos vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 1. Y si no lo jalamos, para que se quede. A ver. No se puede, hermano. I'm sorry. Concluyo con esta palabra, hermano. Apenas se va a ir. Vamos a irnos, esa palabra yo quiero que usted la abra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Quiero cerrar con este mensaje, hermano. La iglesia del siglo XXI es el tema de este mensaje. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Tenemos poder, sí o no, hermano?
Hay poder en la iglesia del Señor. Capítulo 19, verso 1 dice, mire lo que dice ahí, hermano. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea que no eran 2, 3 pelados, hermano. Era gran multitud que decía, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Dígalo más duro. ¡Aleluya! Aleluya. La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. Amén. Salvación y honra y gloria y poder con el Señor Dios nuestro. Versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cuál era esa multitud? La iglesia del Señor, aleluya. Por eso no tenga temor de gritar, hermano. Gritemos con júbilo que el Señor reina sobre nosotros. Amén. Aleluya, sin temor. Si antes gritábamos en el estadio, ¿verdad? Cuando íbamos a ver al Firpo contra el Salvador. Amén. ¿Verdad? Dale, patealo, y cuando llegabas a la casa, un té a hacerte la mujer. Ay, todo desgarrado, hasta el doctor a gastar. Y ahora desgarrémonos en el Señor, hermano. Amén, una santa Rosalía, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos con Él? Amén. ¿Cuántos nos vamos con Él? Amén. Si ahora mismo nos morimos todos, hermano, nos vamos con Él. Pero dígalo, allá 3 se quedaron sin decir nada. Nos vamos con Él, hermana. Hermana Yesenia. Hermana Yesenia. Hermana. ¿Lo intentamos de nuevo? ¿Nos vamos con Él, sí o no, hermano? Y nos vamos con Él. Esta es la grandeza del pueblo de Dios. Irnos con Él. Me voy con Él. Oh, pastor, mírenlo, está calladito. ¿Nos vamos con Él, pastor? Ok, cuidado, pastor. No vaya a ser que todos nosotros nos vayamos y el pastor, ay, open the door, please. Porque el pastor es bilingüe. No, pastor, aquí nos vamos todos, yo, pastor. Y nos agarramos del Señor. Conclusión. Yo quiero que nos vayamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 19, verso 1. Hermano, y si no lo jalamos, para que se quede. Amén. No se puede, hermano. I'm sorry. Concluyo con esta palabra, hermano. Apenas se va a ir. Vamos a irnos, esa palabra yo quiero que usted la abra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Quiero cerrar con este mensaje, hermano. La iglesia del siglo XXI es el tema de este mensaje. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Tenemos poder, sí o no, hermano? Hay poder en la iglesia del Señor. Capítulo 19, verso 1 dice, mire lo que dice ahí, hermano. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea que no eran 2, 3 pelados, hermano. Era gran multitud que decía, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Dígalo más duro. ¡Aleluya! Aleluya. La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. Amén. Salvación y honra y gloria y poder con el Señor Dios nuestro. Versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cuál era esa multitud? La iglesia del Señor, aleluya. Por eso no tenga temor de gritar, hermano. Gritemos con júbilo que el Señor reina sobre nosotros. Amén. Aleluya, sin temor. Si antes gritábamos en el estadio, ¿verdad? Cuando íbamos a ver al Firpo contra el Salvador. Amén. ¿Verdad? Dale, patea, que están bien puestos los pies sobre la tierra. La iglesia del Señor tiene que saber que nuestra estadía que es pasajera, pero los dones, los ministerios son pasajeros también. El día que el pastor deje de ser pastor y yo maestro, hermano, mi seguridad, lo que me da la entrada al cielo es que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo tú estás viviendo con Dios? ¿Cómo vives fuera? ¿Cómo vives dentro? ¿Estás viviendo en santidad para Dios? Eso es lo que te garantiza la entrada al reino de los cielos. Entonces, préstame la llave de nuevo. Escoge una llave, varón, la que tú consideres que es la más importante.
Este va a agarrar de los billetes, van a ver. Mira, la del cofre de 20 pesos que tiene. La más importante. Yo no sé esta es la más, pero es la más importante. Dentro de todas estas llaves para la iglesia, hermano, el ministerio va a pasar. Van a pasar los ministerios, van a pasar los dones, van a pasar los tiempos, hermano. Pero esta llave, aleluya, esta llave es la de la salvación del reino de los cielos. Aleluya, tenemos que tener la llave de la entrada al cielo limpia para con Dios. Es el tiempo que la iglesia sepa que nuestra salvación vale más, hermano, que posición en la iglesia, que prediquemos o no prediquemos, fuera o dentro de la iglesia. Esta llave para mi hermano es la más importante y la llave mía de entrada a los cielos es mi salvación. ¿Cuántos están salvos en esta tarde? ¿Cuántos tienen las llaves, aleluya, para usarla para entrar al reino de los cielos? ¡Aleluya! Hermana Rosita, tiene lista su llave. Cuando usted salga, hermano, usted tiene que tener la llave de la salvación. Aleluya. Olvídese de lo demás. Y el mensaje concluye con la salvación de nuestras vidas. Haga su trabajo acá. Predique la palabra fuera y dentro fuera y a tiempo y fuera de tiempo. Sírvale al Señor en el ministerio. Haga feliz a su esposa y a su esposo. Cúmprale los caprichos a los niños. Sea buen trabajador. Pero si usted perdió su salvación, lo perdió todo. Dijo el apóstol Pablo: ¿de qué me sirviera a mí haber sido heraldo para muchos y al final haber perdido mi alma? ¿De qué nos sirviera predicar por 20 años este evangelio desde los púlpitos y al final me quedo fuera? No, amada iglesia, nuestro destino es el cielo. Amada hermana, amado hermano, su destino es el reino de los cielos. Aleluya, joven. Tu destino es el reino de los cielos. Iglesia, una iglesia madura ocupa todas las llaves porque hay que usarla o no venció. ¿Es nuestro líder o no es nuestro líder? ¿De qué manera él venció y por qué nosotros seguimos sucumbiendo a los ataques del diablo? Muchas preguntas y hay muchas respuestas. Y una de las respuestas, hermano, más enfáticas que tenemos nosotros los seres humanos, la iglesia de Cristo, es que el Señor se fue, pero nos dejó armas espirituales. Porque la iglesia del Señor se hizo expandir a toda la humanidad. La nacida de la iglesia en aquel entonces, la iglesia apostólica, era expandir el evangelio a toda la humanidad, de traer el mensaje a la humanidad. Y nosotros podemos verlo desde la salida de nuestro Señor Jesucristo. Él parte a los cielos y Él deja un consolador. Y también Él no solamente deja un consolador, sino que le deja armas activas, poderosas en Él. Y Él quiso hacer una prueba con los 70. Mandó a los 70 y dijo: a todo donde vosotros entréis, lo que atéis y desatéis será desatado. Donde habían enfermos, sanar, poner las manos en los enfermos y ellos sanarán. ¿Le dio autoridad, sí o no, hermano? Ellos tenían autoridad. Tanto fue así, hermano, cuando regresaron los 70 de regreso, ellos venían contentos y le dijeron: Jesús, los demonios se nos sujetaban, los paralíticos eran sanos, los ciegos miraban, y ellos venían contentos y el Señor: ¡Ey, relax! Porque nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, hermano. Muchos buscamos los dones en las iglesias y queremos posiciones en las iglesias. Pero lo más importante es lo que le contestó Jesús en ese momento a los 70. Nene, están contentos, vienen felices, pero alegraos que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque ellos echaron demonios. Y eso alegra, hermano. Eso fortalece y uno hace el trabajo. Pero aquí lo más importante, hermano, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. La iglesia del Señor, ese es nuestro objetivo. Estar inscrito en el libro de la vida, gloria al Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, yo he visto hermanos peleándose por puestos, queriendo agraciarse con los pastores y trayéndole cosas bonitas, ropa, esto y lo otro. Hermano, y esto no funciona de esa manera. De la manera que funciona es con el que te tienes que congraciar es con Dios. Con Él es que tenés que congraciarte. Y de la manera que la iglesia se va a congraciar con el Señor es vivir en santidad.
vivir la palabra en obediencia, viviendo para Él, guardándose para Él en santidad y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Lo demás es añadidura. Porque se van a quedar los ministerios, se van a quedar los dones, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Iglesia, esta es una iglesia madura que está bien puesta. Haga feliz a su esposa y a su esposo. Cúmprale los caprichos a los niños. Sea buen trabajador. Pero si usted perdió su salvación, lo perdió todo. Dijo el apóstol Pablo: ¿de qué me sirviera a mí haber sido heraldo para muchos y al final haber perdido mi alma? ¿De qué nos sirviera predicar por 20 años este evangelio desde los púlpitos y al final me quedo fuera? No, amada iglesia, nuestro destino es el cielo. Amada hermana, amado hermano, su destino es el reino de los cielos. Aleluya, joven. Tu destino es el reino de los cielos. Iglesia, una iglesia madura ocupa todas las llaves porque hay que usarlas. Llaves de sanidad, llaves de ministerio, llaves de consejería, llaves de hermandad, de todas las cosas. Pero la llave mayor que debo cuidar es mi salvación. Que tu salvación esté segura en las manos del Señor. Porque aquel día que suene la trompeta no la vamos a oír, tal vez estemos muertos, pero los muertos en Cristo resucitarán primero y la oiremos la voz del Señor. Y cuando nuestros ojos se abran, iglesia del Señor, ahí entraremos. Apartate, chaval, que estás estorbando. Voy directo para la puerta de la eternidad. Apártese, hermano, quítate vos, date. Porque esto es algo entre tú y Dios. Entre Dios y tú. El día, hermano, que te pase como a Saúl, que perdió su conexión con Dios y sea desechado, ese día llora con lágrimas de muerte tu salvación. Hermano, cuando esa salvación se nos va de las manos, lloramos, hermano. Porque todos nosotros le hemos fallado a Dios alguna vez. Y hemos llorado nuestra salvación con temor y temblor porque no sentimos su presencia. David le falló al Señor y no sentía su presencia. Él escribe el Salmo 51 y le dice: mientras yo callé, mis huesos se envejecían. La iglesia tiene que saber tratar con su Dios y usar todas las llaves del Espíritu Santo de poder, de autoridad, pero la llave mayor es la entrada al reino de los cielos. Iglesia, en esta tarde, gracias, varón. ¿Me puedes decir el secreto de esta llave? Sí, es para entrar aquí a la casa de oración. Amén, una santa Rosalía, gloria al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos con Él? Amén. ¿Cuántos nos vamos con Él? Si ahora mismo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Un día vamos a hacer un culto de milagros, pastor, aquí. Yo tengo como unos 80 milagros que el Señor ha hecho en mi vida, palpable enfrente de mis ojos. Donde yo he visto mover la mano de Dios. He visto detenido a Satanás a punto de matarme, hermano, en el nombre de Jesús, y lo he rechazado. La guillotina del diablo estaba sobre mí, una daga como de 24 pulgadas, me iban a clavar por la espalda y el Espíritu Santo vino sobre mí y lo detuvo. Yo no sé de dónde salió esa mano. Porque el Señor, cuando te llama y te pone el ojo, hermano, ahí el Señor va a estar contigo. Nadie te va a tocar. Nadie te va a tocar. Aunque te quiera tocar, te quiera matar, te quiera destruir, la mano del Todopoderoso, del Omnipotente te va a cubrir. Porque eres la iglesia de Jesucristo. Hay una marca en tu corazón, hay una marca en tu espíritu, hay una marca en tu alma, que es la sangre del Cordero. Y donde está la marca del Cordero, el diablo no puede tocar. Él va a querer penetrar, pero no va a poderte tocar. Aleluya. Hay muchas hermanas y hermanos con temores, con enfermedades, pero en el nombre de Jesús la rechazamos. En el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre, hermano. Diga Jesús. Jesús. Hijo de David. Ese es mi rey. Aleluya. Hermano, la iglesia tiene power.
Pero el diablo ha querido mostrarnos otra película, otra panorama. Y mira lo que sucedió allá. Y mira lo que sucedió con este. Y comienzan a temblar nuestros huesos. A mí me ha pasado, hermano, que yo estoy contento y de repente viene una tromba por ahí, hermano. Y yo siento el rugir de un ejército a caballo que viene sobre mi vida. Y yo siento gigantes que se acercan como langostas sobre mi vida. Y cuando oigo ese rugido, hermano, yo digo, me van a devorar. Pero gloria al Señor, como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. El hermano, el Señor estará ahí contigo. No importa que ruja el diablo, no importa que la cabalgata se oiga fuerte o que vienen millones sobre ti. ¡Aleluya! Párese enfrente de él y dígale, te detengo, Satanás, en el nombre de Jesús. Use la palabra, use la voz. Hay muchos de nosotros estamos amedrentados por el diablo y él juega con nosotros. Pero ¿sabe por qué, hermano, pasa eso? Porque usted no se mete en las escrituras. La palabra de Dios es el nutriente espiritual del cristiano. Nosotros como seres cristianos, hermano, que yo estoy contento y de repente viene una tromba por ahí, hermano. Y yo siento el rugir de un ejército a caballo que viene sobre mi vida. Y yo siento gigantes que se acercan como langostas sobre mi vida. Y cuando oigo ese rugido, hermano, yo digo, me van a devorar. Pero gloria al Señor, como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra. El hermano, el Señor estará ahí contigo. No importa que ruja el diablo, no importa que la cabalgata se oiga fuerte o que vienen millones sobre ti. ¡Aleluya! Párese enfrente de él y dígale, te detengo, Satanás, en el nombre de Jesús. Use la palabra, use la voz. Hay muchos de nosotros estamos amedrentados por el diablo y él juega con nosotros. Pero ¿sabe por qué, hermano, pasa eso? Porque usted no se mete en las escrituras. La palabra de Dios es el nutriente espiritual del cristiano. Nosotros como seres espirituales y físicos necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Hay quienes no nos nutrimos de la palabra y estamos flaquitos, raquíticamente. Como el que no se nutre, no se alimenta bien, cualquier viento de gripe, hermano, lo tumba. Coma sus frijoles, su asopado, su gallina india ahí en el vivero, su bajito, su chancho con yuca, su pebre. Estos no saben lo que es pebre, ¿no? Estos se están imaginando un pavo real volando. No, eso no es pebre, hermano. Pebre es algo rico. Hay que alimentarse al primer hervor. Mi papá, ahí está mi viejo, mira. Ese viejo, lo alimentaron como no había billetes, 3 granos de frijoles al primer hervor, todos se repartían el agua, al primer hervor de frijoles negros, ¿verdad? Ese viejo, mira, 74, y mira, ¿está qué? Buscando novia está. Santo. Entonces la iglesia de Cristo, hermano, tiene que fortalecerse, nutrirse. Hermano, haga la prueba, hermano. Métase con Dios, lea la palabra, aparte un tiempo en el Señor, en la palabra, y usted se va a sentir como pavo real. Cualquier enfermedad que se le venga, hermano, le va a decir, lo va a ver como langosta, como miraron los dos espías que mató el Señor. No, ellos son grandotes, pero ellos nos miren como langostitas al lado de nosotros, eso se cae. Pero cuando pasa de inversa, nos identificamos con los otros 10. Uy, esos son gigantes, ni siquiera nos parecemos piojos al lado de esos gigantes. La iglesia de Jesucristo tiene que armarse en autoridad en este tiempo, hermano. Y yo le voy a decir algo y no se asuste, vienen tiempos malos y peligrosos. Y si no lo jalamos, que se quede. A ver. No se puede, hermano. I'm sorry. Concluyo con esta palabra, hermano. Apenas se va a ir. Vamos a irnos, esa palabra yo quiero que usted la abra en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Quiero cerrar con este mensaje, hermano. La iglesia del siglo XXI es el tema de este mensaje. ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Tenemos poder, sí o no, hermano? Hay poder.
en la iglesia del Señor. Capítulo 19, verso 1 dice, mire lo que dice ahí, hermano. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea que no eran 2, 3 pelados, hermano. Era gran multitud que decía, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Dígalo más duro. ¡Aleluya! Aleluya. La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. Amén. Salvación y honra y gloria y poder con el Señor Dios nuestro. Versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cuál era esa multitud? La iglesia del Señor, aleluya. Por eso no tenga temor de gritar, hermano. Gritemos con júbilo que el Señor reina sobre nosotros. Amén. Aleluya, sin temor. Si antes gritábamos en el estadio, ¿verdad? Cuando íbamos a ver al Firpo contra el Salvador. Amén. ¿Verdad? Dale, patea, la patada. Y cuando llegaba a la casa, un té a hacerte la mujer. Ay, todo desgarrado, hasta el doctor a gastar. Y ahora desgarrémonos en el Señor, hermano. Brinquemos y saltemos. ¿Se acuerdan que el mensaje que predicamos, que los grandes también danzan? Aleluya, David danzaba en la presencia del Señor. Y aunque la mujer le dijo, tú eres vil, más vil me haré para la gloria del Señor. Alabemos y adoremos al Señor, sin temor y sin miedo, sin pena. Aleluya. Porque eso es lo grande de la iglesia. La iglesia del Señor adora con júbilo, con deseo, con amor, con gracia. Que se sepa en el cielo que la iglesia de Roca de Salvación sabe adorar a Dios. Que el rey se sienta y diga, oh, estos muchachos sí me adoran. Los voy a bendecir con dones. Úsalo, Señor. Espíritu Santo, ve y dame dones. Ahí. Estas mujeres. Ay. Hermano, y cuando vemos las iglesias, hermano, con poder y autoridad. No hay diablito que se quede parado por ahí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que estás hablando tú en lengua. Interpretan a la lengua aquí. Ok, terminamos, hermano. ¿Qué dice? El verso 6. Y oí gran voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, ¿no, hermano? Hay poder en la iglesia del Señor. Capítulo 19, verso 1 dice, mire lo que dice ahí, hermano. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. O sea que no eran 2, 3 pelados, hermano. Era gran multitud que decía, aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Dígalo más duro. ¡Aleluya! Aleluya. La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. Amén. Salvación y honra y gloria y poder con el Señor Dios nuestro. Versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cuál era esa multitud? La iglesia del Señor, aleluya. Por eso no tenga temor de gritar, hermano. Gritemos con júbilo que el Señor reina sobre nosotros. Amén. Aleluya, sin temor. Si antes gritábamos en el estadio, ¿verdad? Cuando íbamos a ver al Firpo contra el Salvador. Amén. ¿Verdad? Dale, patea, la patada. Y cuando llegaba a la casa, un té a hacerte la mujer. Ay, todo desgarrado, hasta el doctor a gastar. Y ahora desgarrémonos en el Señor, hermano. Brinquemos y saltemos. ¿Se acuerdan que el mensaje que predicamos, que los grandes también danzan? Aleluya, David danzaba en la presencia del Señor. Y aunque la mujer le dijo, tú eres vil, más vil me haré para la gloria del Señor. Alabemos y adoremos al Señor, sin temor y sin miedo, sin pena. Aleluya. Porque eso es lo grande de la iglesia. La iglesia del Señor adora con júbilo, con deseo, con amor, con gracia. Que se sepa en el cielo que la iglesia de Roca de Salvación sabe adorar a Dios. Que el rey se sienta y diga, oh, estos muchachos sí me adoran. Los voy a bendecir con dones. Úsalo, Señor. Espíritu Santo, ve y dame dones. Ahí. Estas mujeres. Ay. Hermano, y cuando vemos las iglesias, hermano, con poder y autoridad. No hay diablito que se quede parado por ahí. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que estás hablando tú en lengua. Interpretan a la lengua aquí. Ok, terminamos, hermano. ¿Qué dice? El verso 6. Y oí gran voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas. Porque los pentecostales somos los únicos que adoramos al Señor. Que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrarémonos
y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. Se ha preparado, nos estamos preparando. No nos vamos a ir a preparar, nos estamos preparando ahora. Y a ella se le ha concedido que se vista de qué. ¿Por qué yo me quisiera, hermano, fajar con Satanás y decirle, dale, vente, acabemos? Yo voy a ser el líder de la humanidad y destruirlo, para que ustedes sean libres. ¿No dicen amén a eso? Yo me presento, bueno. Pero si Jesucristo lo hizo hace 2000 años, gloria al Señor. Pero entonces cuando este personaje viene, hermano, la iglesia del Señor es todavía atacada peor todavía, hermano. La persecución estaba sobre los judíos, sobre la iglesia del Señor naciente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cristo es nuestro vencedor o no es nuestro vencedor? ¿Él venció o no venció? ¿Es nuestro líder o no es nuestro líder? ¿De qué manera Él venció y por qué nosotros seguimos sucumbiendo a los ataques del diablo? Muchas preguntas y hay muchas respuestas. Y una de las respuestas, hermano, más enfáticas que tenemos nosotros los seres humanos, la iglesia de Cristo, es que el Señor se fue, pero nos dejó armas espirituales. Porque la iglesia del Señor se hizo expandir a toda la humanidad. La nacida de la iglesia en aquel entonces, la iglesia apostólica, era expandir el evangelio a toda la humanidad, de traer el mensaje a la humanidad. Y nosotros podemos verlo desde la salida de nuestro Señor Jesucristo. Él parte a los cielos y Él deja un consolador. Y también Él no solamente deja un consolador, sino que le deja armas activas, poderosas en Él. Y Él quiso hacer una prueba con los 70. Mandó a los 70 y dijo, a todo donde vosotros entréis, lo que atéis y desatéis será desatado. Donde habían enfermos, sanar, poner las manos en los enfermos y ellos sanarán. ¿Le dio autoridad, sí o no, hermano? Ellos tenían autoridad. Tanto fue así, hermano, cuando regresaron los 70 de regreso, ellos venían contentos y le dijeron, Jesús, los demonios se nos sujetaban, los paralíticos eran sanos, los ciegos miraban, y ellos venían contentos y el Señor, ¡ey, relax! Porque nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, hermano. Muchos buscamos los dones en las iglesias y queremos posiciones en las iglesias. Pero lo más importante es lo que le contestó Jesús en ese momento a los 70. Nene, están contentos, vienen felices, pero alegraos que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque ellos echaron demonios. Y eso alegra, hermano. Eso fortalece y uno hace el trabajo. Pero aquí lo más importante, hermano, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. La iglesia del Señor, ese es nuestro objetivo. Estar inscrito en el libro de la vida, gloria al Señor. Y muchos de nosotros, hermano, yo he visto hermanos peleándose por puestos, queriendo agraciarse con los pastores y trayendo. ¿Tiene la autoridad la iglesia de Cristo, sí o no? Somos un ejército. Diga usted, soy el ejército de Jesús. Somos el ejército victorioso de Jesús. Y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sígame, hermano, sígame, porque este evangelio es de loco. Me llamó de las tinieblas a su luz admirable para conquistar, para ganar, para derrotar al enemigo. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! No somos cualquier chorreado, hermano. ¿Usted cree que es cualquier chorreado? Usted tiene el espíritu del Nazareno dentro de usted. El espíritu del Nazareno está sobre mí. Y me ungió, como dice Isaías 61, me ungió con poder para darle vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, darle lengua a los mudos que no pueden hablar. Hay mucha gente muriéndose alrededor nuestro y no usamos las llaves, hermano. Como iglesia de Cristo tenemos toda autoridad. Una vez me recuerdo una hermana llorando y me dice, ay, hermano Marlon, ayúdeme, estaba dando mis primeros pasos en el ministerio. Y ya enseñaba ahí mis 3 cositas, no con mucha autoridad, así tiraba mis roquitas, mis manacitos, así. Me lo devolvían en piedra, así.
Y se me acerca esta hermana y me dice, ay, hermano Marco, fíjese lo que me está pasando. Me dice, llamé al pastor para que orara. Llamé al diácono para que nadie me conteste. Y yo me puse a pensar. Y ya llamó, y yo hermano, allí en ese litigio. Y entonces viene el Espíritu Santo que está activo en medio de nosotros y me dice, pero si tú tienes la autoridad. Hermano, la hermana se estaba muriendo. Y llamó a 3. Los teléfonos de nosotros se van a cerrar muchas veces. Pero el teléfono del cielo jamás va a estar cerrado para la iglesia de Jesucristo. Usted llame las 24 horas que Él va a estar ahí. La iglesia de Jesucristo tiene línea directa con el Espíritu Santo y a la hora que usted quiera, hermano. A la hora que usted quiera. ¡Aleluya! Él va a estar allí para responder. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Un día vamos a hacer un culto de milagros, pastor, aquí. Yo tengo como unos 80 milagros que el Señor ha hecho en mi vida, palpable enfrente de mis ojos. Donde yo he visto mover la mano de Dios. He visto detenido a Satanás a punto de matarme, hermano. En el nombre de Jesús.